Muchas gracias, mis queridos hermanos, por permanecer con nosotros para esta segunda parte y última parte de ese mensaje de los padecimientos de Job. Si usted no ha visto la primera parte, vuelva y mire la primera parte para entonces continuar en esa segunda y última parte. Muchas gracias. Innumerables personas se atreven a acusar a Dios y a poner en duda su sabiduría y decisiones en medio del dolor. Eso sucede cuando muchas personas están sufriendo, padeciendo, no entienden, entonces acusan a Dios y lo responsabilizan por su infortunio. Entonces, ante esto hay que tener presente que ninguna persona, aparte de Cristo, por supuesto, experimentó el sufrimiento, la injusticia y el infortunio como el propio Job. Por lo tanto, este mensaje, hoy, que penetra en su corazón y que pueda usted entender que como usted, otras personas están pasando por otros problemas y situaciones semejantes de dolor, pruebas y tribulaciones y aflicciones de padecimientos, sufrimientos y calamidades. Nosotros no somos los únicos que pasamos. Cuando estamos en una prueba, en un dolor, en una aflicción, pensamos que nuestro problema es mayor que los demás. Pero la Biblia dice bien claro en 1 Pedro 5, versículo 8 y 9, que esas pruebas están pasando en todos los hermanos alrededor del mundo. Entonces todos padecemos. Todos estamos enfrentando pruebas. Tal vez, igual que Job, muchas personas, tal vez usted, sin entender, sin saber el motivo, y acusan a Dios por su sufrimiento y lo responsabiliza porque Él permite tal cosa. En cambio, a pesar de que no entendemos lo que nos sucede, debemos afrontar con el fuego de las pruebas y los dardos inflamados del diablo en su embate furioso a fin de perseverar en nuestra fe en Cristo y en su palabra, sabiendo que si Dios permitió para probar nuestra fe, para crecer en un otro y más alto nivel espiritual, Él estará con nosotros. Cuando estamos listos, Él quitará las pruebas. Los predicadores siempre decimos que o hemos estado en una prueba, estamos en una prueba o entraremos en una prueba. Siempre estamos bajo el fuego de la prueba y la tribulación. Ahora bien, si analizamos a sus circunstancias, aquellas personas que están sufriendo, ¿por qué afrontan tal profundo dolor? Solo Dios lo sabe. ¿Qué podemos decirles ante esto? Solo Dios lo sabe. Sin duda son muchas cosas que pueden provocar tal estado. Y muchas veces nuestras palabras y consejos no podemos llegar al profundo ni entender jamás el corazón de una persona, porque Dios sabe por qué permite a cada persona. Por eso Él es Dios. Es posible que les invadan la tristeza a esas personas que están sufriendo debido a que perdieron todas sus posesiones, trabajos y fuentes de entradas financieras y que ahora luchen para sobrevivir. Eso pasó ahora durante la pandemia. Muchas personas perdieron sus trabajos, perdieron sus casas. Muchos familiares de muchos hermanos cristianos se fueron con el Señor, murieron. Muchos ministros, muchos pastores, muchos amigos míos partieron también en la presencia del Señor. Cosas que no entendemos, cosas que solamente sabremos cuando estaremos en la presencia de Dios. A lo mejor se deba que usted esté sufriendo a la muerte de alguien. Quizá han soportado la angustia de una enfermedad dolorosa, larga y difícil, y nos preguntamos por qué Dios lo permite. Tal vez personas están llorando ahora mismo por el blanco de una acusación o injusticia de parte de personas que los llevaron a un problema serio de índole espiritual o legal, donde ahora están envueltos lo que es involucrados tribunales, jueces y abogados. Fueron acusados falsamente. Es probable que están pasando o pasaron por dolores y maltratos físicos y emocionales en la mano de un cónyuge y le hagan frente a un colapso familiar que va rumbo al divorcio, problemas familiares. Tal vez su propia familia le echan de menos a los que están en su país de origen, no pueden salir de Estados Unidos porque no tienen sus papeles migratorios y echan de menos a sus familiares y se sienten con mucho dolor por sus seres queridos porque hace mucho tiempo que no los ven. Quizás su sufrimiento y padecimiento se deba a problemas emocionales o traumas del pasado, y el dolor que eso trae como resultado incluso a lo mejor se deba a otra cosa que solamente Dios lo sabe y usted lo sabe.
Y todo eso le hace reflexionar, pensar y hasta dudar del Señor y de su bondad. ¿Por qué Él permitió tal cosa? ¿Por qué usted pasó por esa prueba? Solo Dios puede decirnos algún día. Al final, muchas personas preguntan, como haría Job, ¿dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde está Él en medio de mi sufrimiento? El Señor permite que por medio de su palabra, usted o ustedes, nosotros, podamos recibir respuestas a esas preguntas y podemos ser renovados en la fe, revivados en la esperanza en Él, y que nuestras miradas estén en Cristo y más firmes que nunca, porque todos sufriremos pruebas, todos sufriremos tribulaciones. A los que pasaron, están pasando y pasarán por difíciles pruebas, les digo que yo los entiendo de muchas maneras, porque también he pasado por pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedades y dolor y lágrimas, tanto personales como ministeriales. Todos enfrentamos, todos padecemos, todos. En cuanto a eso, el escritor y teólogo cristiano británico C.S. Lewis dijo: Dios no susurra en nuestros placeres y habla a nuestra conciencia, pero en cambio grita en nuestros dolores. Dios sabe lo que usted está pasando en ese momento. Dios conoce tu corazón, Él conoce tu estructura, Él sabe hasta dónde usted y yo podemos soportar, porque Él entiende y es capaz de saber nuestro dolor. Entonces entienda una vez por todas que Dios está con usted, que Dios no le ha dejado, Dios no lo va a dejar, que esa palabra penetra dentro de su corazón en ese momento. Dios no irá a dejarle nunca. Su amor es incondicional por usted. Si Él dio su vida por usted, ¿qué no dará por usted? Romanos 8:32 dice bien claro que Dios no escatimó a su propio Hijo, no se aferró, no se ahorró para Él mismo, sino que dio por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Dará el alivio al sufrimiento y al dolor y al padecimiento. Solo nos resta confiar y poner esa palabra en nuestro corazón. Nuestra tormenta está pasando y pasará. Su tormenta está pasando y pasará. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12, versículo 2, y mirar solamente a Jesús, Mateo 17:8, cuando bajaron del monte de transfiguración, Jesús con Pedro, Jacob y Juan, a nadie más vieron los discípulos, solamente a Jesús. Es lo que tenemos que mirar, a Jesús, solo a Él. Él es el único que puede sanar nuestras enfermedades, es el único que puede darnos el poder y la autoridad de salir de un padecimiento, una prueba, un dolor y un sufrimiento. De esa manera obtendremos la victoria absoluta y final. Recuerde que Dios nos ama, que Él tiene sus propósitos y sus caminos, y aunque no entendemos y no conocemos sus caminos, porque son mucho mayores que nosotros, como dice Isaías 55, versículo 9, porque mis caminos son tus caminos, ni tus pensamientos, mis pensamientos son mucho más altos, dice Dios, mis pensamientos y mis caminos que el de nosotros. No podemos comprender en este momento de la prueba, de la lucha y la tribulación, pero tenemos que perseverar, tenemos que seguir caminando, porque Dios está con nosotros. Por lo tanto, muchos son los teólogos, eruditos y estudiosos, y también personas comunes, que afirman que la historia del libro de Job es ficticia y que solo se escribió como un símbolo para representar el dolor. Y como vimos en la primera parte, eso no es verdad. Dios dio testimonio 2 veces que Job fue real, una persona real, no ficticia, no irreal, no ilusoria, no parte de un poema. Job fue real. Tanto el libro de Ezequiel habla, capítulo 14, como Santiago 5, versículo 11, dice que Job fue real. Entonces Dios sabe que tus pruebas son reales, tus padecimientos. Otros en cambio opinan que la historia de Job, como nosotros creemos, es real. Otros entienden y dicen, los escépticos y los ateos y los críticos, que Dios no es un Dios de amor, sino cruel, pues usó a Job sin importar su sufrimiento, solo para ganar una apuesta al diablo, para ganarle lo que es que hizo un acuerdo al diablo. Esas son conclusiones ridículas, absurdas y sin fundamento y sin base bíblica ninguna. Basta leer y conocer la palabra de Dios y usted verá que Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor del sufrimiento. Job no sabía que detrás de la cortina
era el diablo que le había causado todo el dolor y todo el sufrimiento. Lo cierto es que todas esas especulaciones sobre la veracidad del libro de Job no son más que una maniobra satánica para quitar el valor que tiene este libro, pues la Biblia nos dice bien claro en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces el libro de Job, si está en la Biblia, parte del canon, es inspirado por Dios y es útil para nos enseñar, para nos redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecto, perfecta, que maduro, que podemos madurar y estar enteramente preparado para buena obra, toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros creemos en ella. Lo que digan los escépticos, lo que digan los agnósticos, los ateos, eso a nosotros no nos interesa. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Ellos no tienen fe, no tienen esperanza. Ellos no conocen a Dios. Ellos no tienen salvación. Ellos están en el camino de la perdición eterna, a menos que se convierta a Cristo. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Nosotros creemos que lo que Dios ha dicho es la verdad. Por eso nuestra fe debe estar arraigada, fundamentada en la palabra de Dios, para que podamos crecer y madurar en Cristo, en nuestro crecimiento, porque creemos en la palabra. Por lo tanto, que queda demostrado por la palabra de Dios que el libro de Job es una historia verídica, fue inspirada por el Espíritu Santo. Si no hubiera sido así, este libro y sus experiencias con el dolor, el sufrimiento y sus padecimientos no hubiera sido parte del canon sagrado de las Escrituras. Los 66 libros en la palabra de Dios, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Dios conocía y amaba a Job. Y Dios te conoce y te ama a ti, conoce y me ama a mí. Y Él sabe, y Él sabía que Job era un hombre de fe, así como sabe que tú y yo lo buscamos. Su agrado por Job se demuestra en el primer siglo, en el primer capítulo del libro, cuando lo reconoce y aún alaba a Job delante del diablo, y lo dice en el capítulo 1, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, o sea, maduro, recto, fiel, temeroso a Dios y apartado de mal. Entonces el diablo tiene que pedir permiso para tocar a usted y a mí. Así como pidió permiso para tocar a Job, porque estamos cubiertos, lavados en la sangre de Jesús, algo impenetrable para él. No puede penetrar el nombre de Jesús, la sangre de Jesús y la victoria de Cristo en la cruz y la palabra de Dios que dice que él fue destruido. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice que el Señor lo destruyó en la cruz y lo redujo a nada, al diablo y sus principados y potestades. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces el diablo no tiene poder sobre usted ni sobre mí, excepto el lugar y el poder que tú y yo le podemos dar en alguna área de nuestra vida, su permiso para tocar a nosotros. Al contrario, el diablo no puede tocar a ti ni a mí, porque está escrito en la palabra de Dios. Está escrito en 1 Juan capítulo 4 y versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Quién? El diablo. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros, sea en usted y en mí, lo que está en el mundo. Entonces el diablo tiene que pedir permiso para tocar a usted y a mí. Y Dios lo permite en una prueba, en un sufrimiento, para nosotros crecer espiritualmente, así como fue con la vida de Job. Dios permite pruebas y aflicciones y padecimientos, no con el fin de destruirte o hacerte sufrir, sino con el fin de madurarte para nosotros parecer más a Cristo. Dios sabía que por más que el diablo tratara de hacer blasfemar a Job, no lo iba a lograr. También conocía hasta dónde podía soportar Job, debido a la fortaleza que tenía para resistir tamaña aflicción. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 10:13 dice bien claro, no os ha sobrevenido, usted y a mí, ninguna tentación o prueba, ninguna que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará tentar o probar más de lo que podéis soportar, pero antes con la prueba o la tentación le dará la salida. Está escrito en la palabra de Dios que en su momento de prueba, de dolor, Dios te dará la salida, te dará la victoria, porque está escrito en su palabra. El diablo es malo
y vino contra Job con toda su furia. Job no solo perdió todos sus bienes, sino también perdió sus 10 hijos. Pues si fuera poco, quedó atrapado en una horrible enfermedad. Así que él se debilitaba cada día, sentado sobre cenizas, gemiendo de dolor. En todo ese tiempo de sufrimiento y padecimiento, y aunque no percibía ni podía ver, nunca renegó a Dios. Nunca, siempre tuvo su fe en Dios. Job sí se justificó. Job sí acusó a Dios porque no sabía lo que estaba sucediendo, pero Job nunca dejó de confiar en Dios. Eso es lo que conmueve el corazón de Dios, que aunque no entendamos muchas cosas, perseveramos en fe, aunque no entendamos la mayoría de las cosas, sino todas las cosas. Cuando se toca con el tema del padecimiento, el sufrimiento, el dolor, seguimos confiando en Él. Eso es lo que le encanta al corazón de Dios, que nosotros perseveramos en fe. Dios sabía que podía confiar en Job, y Job sabía que Dios estaba a su lado. Aunque se sentía solo y abandonado, él pensaba que estaba solo y abandonado y sin entender lo que sucedía, porque no supo del trato, la apuesta que Dios hizo con el diablo. Mismo así, la presencia de Dios estaba en su vida y era una realidad. El Señor nunca nos dejará solos en medio del sufrimiento, en el medio del dolor. Nunca te dejará que tú puedas padecer solo. Aunque no lo veamos ni lo sintamos, Él está presente a nuestro lado, en nuestro padecimiento, en nuestro dolor. No importa lo que usted esté pasando. El libro de Job es un libro profundo, teológicamente, espiritualmente, filosóficamente, pues muestra la grandeza y el poder de Dios. En contraste, también percibimos lo malo, ruin, engañoso, mentiroso, cruel, despiadado, sanguinario, monstruoso que es el diablo, feroz, que está para destruir la humanidad. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Incluso el propio libro de Job, por este libro entendemos cómo Él actúa. Sabemos que Él rodea la tierra. ¿De dónde has venido? He venido a rodear la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo nos observa para acusar a los cristianos, los creyentes, para robarnos, oprimirnos, destruirnos, como está en Apocalipsis capítulo 12, que Él acusa a los cristianos, los siervos y siervas de Dios, de día y de noche delante del trono de Dios. Job no conocía esta verdad, no sospechaba ni siquiera quién estaba detrás de todo su padecimiento y dolor. Era el diablo. Por eso él pensaba que era Dios, pero era el diablo que le había tocado. Por eso al final de Job, en el capítulo 42, versículo 3, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí y que no comprendía. Dice Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién oscurece el consejo para que una persona no pueda entender la palabra de Dios? El diablo. ¿Y dónde tenemos la prueba? 2 Corintios 4:4. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca el glorioso evangelio de Cristo, para que no se convierta. Está escrito: el cual el Dios de siglo cegó el entendimiento, cegó la mente de los paganos, los incrédulos que no conocen a Cristo, para que no resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Es el diablo que causa que una persona quede confundida, que una persona no sepa, no entienda lo que está sucediendo, que quede ofuscada con dudas y acaba terminando acusando a Dios y hablando palabras que no deben hablar, porque es el diablo que causa esto. Que el Señor lo reprenda. En el medio del sufrimiento no se puede ver con claridad. Muchas personas no lo ven. El diablo usa el dolor y lo que no se entiende para hacer que la gente reniegue de Dios. Ese era el fin que perseguía con todo el sufrimiento de Job, que Job renegara a Dios, que Job blasfemara contra Dios, que Job dejara de creer en Dios como era un hombre recto e íntegro. En la actualidad hay mucho sufrimiento en el pueblo de Dios y vemos a una gran cantidad de hermanos en angustia y dolor que no entienden el motivo de su situación, y muchos se descarriaron y acusaron a Dios. Pero usted puede reconciliarse con Él hoy, ahora. Usted puede regresar, pedir perdón. Usted puede confesar sus pecados en un momento de lucha, de prueba, de necesidad, en un momento de dolor. Cuando hablamos cosas contra Dios, Él conoce, y muchas de las veces Él no lleva en cuenta, no presta atención a esas palabras porque fueron dichas en un momento de dolor, en un momento de tristeza.
Por lo tanto, tu fe, tu perseverancia, tu determinación en la palabra de Dios te ayudará a ti y a las demás personas, a los demás cristianos en su situación de dolor y te traerá bendición a tu corazón atribulado, angustiado y afligido. A usted que está padeciendo, cuando entendamos las cosas, caminamos en fe, creyendo en la palabra de Dios. Usted tiene que creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, todo te irá bien. Para terminar, entonces, en primer lugar, Dios sabe y conoce tu dolor, padecimiento y sufrimiento. Salmo 34, 17, 19 dice: clama a los justos, Jehová oye. A ver su promesa, usted clama y Él te oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón. Él está cercano a usted ahora. Él conoce tus lágrimas, tu dolor. Él salva los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Todas ellas. Muchos acusan a los cristianos que están enfrentando pruebas y les dicen que están en pecados o hay alguna área de su vida que está en falta. Eso no es verdad. Y la prueba está en Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Es sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús lo dijo: ni este pecó, ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. Entonces, es posible que estés enfrentando pruebas, luchas y tribulaciones. No hayas pecado. Y si has pecado, Dios está disciplinado. Solo vuelva, arrepienta, confiese. Pero muchas veces, muchos hombres y mujeres de Dios en las Escrituras, y hoy en día en países islámicos, países árabes, países totalitarios, países hindúes, están sufriendo, siendo maltratados, están encarcelados y muchos están siendo torturados y muertos por Cristo. No han pecado, pero están sufriendo grandes padecimientos y dolor. Jesús dijo: ni él ni sus padres han pecado. Entonces tu dolor, tu sufrimiento, tu padecimiento no se debe que hayas pecado, sino porque Dios te está probando y como Job vencerás. Segundo lugar, Dios está contigo en tu dolor, tu sufrimiento y padecimiento. Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová. Espera en Él. Él te va a ayudar. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios oirá tu clamor. Dios ya ha oído tu clamor. Es la promesa de la palabra de Dios. Y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Tu desesperación, tu dolor, Él te sacará. Tu opresión, tu enfermedad, tu depresión. En el nombre de Jesús puse mis pies sobre la peña, sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre o la mujer que pone su confianza en Jehová. El Señor está con usted. Alabado sea su nombre. Sienta su presencia ahora, en ese momento, a su lado, independiente de la prueba que usted está enfrentando. Salmo 42, versículos 5 y 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Por tu prueba, tu padecimiento, no te turbes. Espera en Dios, porque aún he de elevarle. Salvación mía y Dios mío. En el nombre de Jesús, no te turbes. No faltes la fe. No dudes. Tus dudas, pero no dudes de la palabra de Dios, que es real, que es veraz, que es verdadera. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti. Acuérdate lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. Acuérdate cuántas veces Dios te ayudó en problemas, en enfermedades, en crisis financieras y familiares con tus hijos o trabajo en el pasado. Dios te ayudará de la misma forma hoy. En el nombre de Jesús, lo mismo que Él hizo por usted ayer, hará por usted ahora.
Tercer lugar, Dios te dará la victoria y te sacará de tu dolor, padecimiento y sufrimiento. ¿Recuerda la mujer encorvada? Lucas 13:13, puso las manos Jesús sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Versículo 16 dice, y esta hija de Abraham, quien Satanás había atado 18 años, dijo Jesús que la causa de su dolor, sufrimiento y de su padecimiento era el diablo que tenía esa mujer encorvada. Entonces el diablo que tiene a usted de muchas maneras, sea en pruebas o sea en enfermedades, que Dios lo haya permitido, pero es el diablo que tiene a usted. El Dios no le causa dolor. Dios está para sanarle, Dios está para levantarle, Dios está para restaurarle. No es Dios el autor del mal, del dolor, del sufrimiento, es el diablo. Aquí dice bien claro, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. No le debía desatar esta ligadura en ese día de reposo, dijo Jesús a los escribas y fariseos saduceos y a los doctores de la ley. Jesús dijo bien claro que era el diablo, así como Job era el diablo el causante de su infortunio y de sus padecimientos, no Dios. Entonces tiene que mirar de este punto, de esa perspectiva bíblica. No es por usted, sino es el diablo que quiere destruir a usted, su casa y su familia. Jesús dijo bien claro en Juan 10:10, vino para matar, robar y destruir, que se nos reprenda. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Filipenses 2:27, pues en verdad estuve enfermo, hablando Pablo de Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, decía Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dios tiene misericordia de usted y de mí, y ve nuestro dolor y nuestro padecimiento y sufrimiento. Él te ayudará a ti en tu dolor y sufrimiento. Él ayudará a mí en nuestro dolor y sufrimiento. Él te restaurará a ti de su padecimiento y su dolor. En el nombre de Jesús, pon tu mirada en Cristo. Y cuarto lugar, y último lugar, Dios te dice, tu dolor, tu padecimiento y sufrimiento pasará. Pasará. Hay un versículo en la Biblia que usted tiene que poner adentro de su corazón, es, y aconteció esas cosas, y pasó y sucedió esas cosas, va a pasar. It came to pass, va a pasar, sucedió, a todos sucede, pero pasa. En 2 Corintios 1:10, el cual nos libró y nos libra, decía Pablo, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, o sea, espantosa muerte. Libró a Pablo, libró a sus compañeros. 2 Corintios 4:17, porque esta leve, ligera, efímera tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria. Si alguien le dijera a usted que le iba a regalar un carro, él estaría esperando en el dealer, que llamamos Estados Unidos dealer, el concesionario, que le iba a dar un carro nuevo. Ya tenía las llaves en la mano para darle. Y usted toma su carrito ya antiguo, ya viejo, y usted va por la calle y él se rompe o se puncha una llanta y usted tiene que, y está calor y usted está sudando y usted tiene que cambiar la llanta. Pero no le anima a usted que la prueba que usted está pasando en el momento con su carrito, que usted va a llegar al dealer, al concesionario, y alguien le va a dar un carrito nuevo. Entonces mire desde ese punto de vista. Ahora en el momento usted está en pruebas, en luchas, tribulaciones. Yo también. Aunque estamos cambiando la llanta en ese momento, figurativamente hablando, en nuestra vida, en pruebas, tribulaciones, sabemos que Dios nos dará la vida eterna. Por eso Pablo dice bien claro, esta leve, ligera tribulación momentánea no es de compararse a la gloria venidera. Alabado sea el nombre del Señor. Tenga fe, victoria en Cristo Jesús, fe en su nombre y en su palabra, que usted saldrá adelante, que el diablo está derrotado en su vida, en el nombre de Jesús, que le va a restaurar sus finanzas, su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, tu trabajo, tu llamado, tu ministerio, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Él te va a bendecir. Todas esas pruebas, dice Pablo, que Él nos ha dado un excelente y eterno peso, no es de comparar la gloria venidera. Aunque estamos cambiando la llanta ahora de nuestro carrito, de nuestra vida, estamos en pruebas y tribulaciones, sabemos que Él nos está esperando con la llave del cielo,
donde nos dará, como dice Juan 14, si no fuera así, no lo hubiera dicho, nos dará una mansión. Voy a prepararles un lugar. Él tiene la llave. En el nombre de Jesús, Él ya le conquistó, Él ya venció, Él ya murió y se levantó de la muerte. Él tiene la llave de la muerte, del infierno en sus manos. Y si Él venció, nosotros podemos vencer en Él, en su nombre y en su poder. Aleluya. Vamos a orar. Y después de orar, mire esos 5 minutos de ese video donde habla de nuestros 72 misioneros en nuestro Instituto Bíblico en la India. Muchas gracias por ayudarnos con sus oraciones, su ayuno y financieramente. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por la victoria, gracias por tu poder, gracias por tu autoridad que tú nos concedes, Señor. Gracias porque en medio del dolor, del sufrimiento, del padecimiento, tú estás con nosotros y no importa las pruebas que estamos pasando, las enfermedades y el dolor y ataques satánicos que estamos pasando, tenemos victoria en ti. En el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos en el mundo del habla hispana por tu poder y por tu autoridad. En el nombre de Jesús, supliendo sus necesidades, sanando sus enfermedades, bendiciéndoles financieramente, espiritualmente, emocionalmente. En el nombre de Jesús, bendice y salve a sus familiares que no son salvos. Bendiga a los pastores, los ministros, los hombres y mujeres de Dios en todos los continentes que predican tu palabra ahora mismo, para tu honra y para tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros, mis queridos hermanos. Es el final de la segunda parte y el final de este mensaje, los padecimientos de Job. Muchísimas gracias. Que Dios le haya ministrado a través de su palabra. Ore por nosotros. Estaremos orando por ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por su amor, por su cariño, su amabilidad en haber estado con nosotros en esta oportunidad.